La fiesta mágica. ¿Se te antojaron los roles de canela? Pues bienvenidos a mi canal porque hoy vamos a hacer los roles más ricos y suavecitos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir más recetas. Para la masa necesitamos 3,5 tazas de harina de todo uso, 1/4 de taza de azúcar granulada y 1/4 de taza de azúcar morena o azúcar mascabado, más 1 cucharada extra de azúcar para alimentar nuestra levadura, un sobrecito de levadura seca, ya sea regular o instantánea, 6 cucharadas de mantequilla suave sin sal, 2 huevos a temperatura ambiente, 1 taza de leche tibia, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 1 cucharadita de sal y media cucharadita de canela molida. Comenzaremos activando la levadura y para eso necesitamos leche tibiecita. Tomen en cuenta que la levadura son organismos vivos que mueren por un exceso de calor. Y definitivamente no queremos eso porque la levadura se echa a perder y ya no podemos usarla en la receta. La temperatura no debe rebasar los 40 grados centígrados si usan termómetro y si no tienen, pues simplemente con su mano asegúrense bien que la leche no esté caliente. Como nota importante les comento que estos microorganismos vivos pertenecen a la familia de los hongos, así que es una receta vegana. Bueno, ahora vamos a poner el sobrecito de levadura en nuestra leche tibia y vamos a alimentar nuestra levadura poniéndole 1 cucharada de azúcar, la cucharada extra que dejé lista, y de manera opcional pero como una forma de alimentar mejor a nuestra levadura le vamos a poner 1 cucharada de harina de la que ya tenemos reservada para la receta. Y ahora sí, nuestra levadura va a estar bien alimentada. Buscamos un lugarcito calientito, cálido, generalmente en la ventana, cuando hay sol es el lugar perfecto. Yo la voy a poner aquí, tapamos con un plastiquito y vamos a esperar entre 10 y 15 minutos a que la levadura haga esta reacción, comience a producir gases y comienza a burbujear y a duplicar su tamaño, como pueden ver aquí. Y este es el indicador de que la levadura está en perfecto estado y que está lista para usarla. Si la levadura no hace este tipo de reacción, significa que no está en buen estado y es mejor no utilizarla. Ya que tenemos todos los ingredientes listos, vamos a comenzar con el proceso para la masa. Agregamos la harina, las 2 azúcares, la sal, revolvemos un poquito para integrar los ingredientes secos. Nos aseguramos de deshacer las bolitas del azúcar morena, azúcar mascabado o brown sugar. Y en el centro agregamos los 2 huevos a temperatura ambiente, recuerden, la vainilla y la canela. Y finalmente agregamos nuestra espumosa levadura. Mezclamos con una palita lo mejor que podamos y después vamos a amasar con nuestras manos hasta integrar todos los ingredientes por completo. El resultado es una masa chiclosa y pegajosa como esta y eso es precisamente lo que deseamos. Nos limpiamos el exceso de masa con ayuda de un poquito de harina y generalmente muchos empiezan a amasar en este momento, pero nosotros la vamos a dejar reposar por 20 minutos así tapadita porque durante este tiempo la masa va a comenzar su proceso de fermentación, lo cual nos va a ayudar a reducir el tiempo de amasado. Es un tip excelente para cansarnos menos. Una vez que la masa está lista, volcamos en la superficie donde la vamos a trabajar. Y pueden apreciar cómo la masa ha cambiado, está más elástica solo por el hecho de haberla dejado reposar. Pueden poner un poquito de harina en la mesa de trabajo solo al inicio, pero no vayan a caer en la tentación de agregar más harina después, aunque sientan que está muy chiclosa la masa, porque eso provoca que los panes salgan duros. Extendemos un poco la masa y agregamos la mantequilla en el centro. La mantequilla está completamente suave y es muy fácil extenderla. Vamos a ir doblando los extremos de la masa hasta que la mantequilla se vaya integrando poco a poco. Y así comienza nuestro ejercicio de rutina de brazo, donde vamos a amasar por 20 minutos aproximadamente o hasta que la masa se despegue por completo de nuestras manos y de la mesa. También vamos a usar la técnica del golpe, que es perfecta para desarrollar el gluten en la masa, que consiste en levantar la masa y dejarla caer fuertemente sobre la mesa. Poco a poco iremos viendo cómo la masa comienza a despegarse de la mesa
Y eso quiere decir que estamos en la recta final. ¿Se acuerdan de cuando se lavaba la ropa a mano? Pues así mismo vamos a aplicar esta técnica. No se desesperen, diviértanse amasando, saquen el estrés y van a ver que con paciencia de que se logra, se logra. Cuando la masa se despega completamente de la mesa y de las manos, significa que está lista. Ahora es una masa lisa y suavecita que si la estiramos vamos a ver que ya no se rompe fácilmente. Es muy resistente y elástica gracias al gluten. Y ahora sí estamos listos para dejarla reposar. En un recipiente le vamos a poner aceite en la parte de abajo por todos lados para que la masa cuando crezca no se pegue, y también le vamos a poner aceitito en la parte de arriba para que no se haga costra y no se reseque. La tapamos y dejamos reposar por 1 hora, hora y media, 2 horas hasta que la masa crezca como esta que están viendo aquí y duplique su tamaño. El tiempo depende de la temperatura en donde está la masa. Si está calientito fermenta más rápido y si está frío también va a subir, solo que va a tardar un poco más. La mía tardó 2 horas. Mientras que la masa reposa vamos a preparar el relleno. Para ese necesitamos 3/4 de taza de azúcar morena, azúcar mascabado o brown sugar, 6 cucharadas de mantequilla suave sin sal y 1,5 cucharadas de canela en polvo. Lo que vamos a hacer nada más es revolver el azúcar con la canela y deshacemos muy bien las bolitas del azúcar. Vean nada más estas burbujas fabulosas. Espolvoreamos un poquito con harina nuestra mesa de trabajo y volcamos nuestra masa. Presionamos suavemente para desgasificar o liberar el aire y vamos a ir extendiendo en forma de rectángulo. Aquí les muestro que se puede estirar con las manos, pero lo ideal es usar rodillo desde un inicio, ya que la masa queda más bonita y más lisita. Estiramos hasta que la masa alcance 1 centímetro de grosor. Ya que terminamos de extender, vamos a untar la mantequilla. Recuerda que debe estar súper suavecita para que se pueda esparcir muy bien sin maltratar la masa. Y ahora vamos a espolvorear por encima nuestra mezcla de canela y azúcar, tratando que quede lo más uniforme, lo más parejito posible. Distribuimos muy bien con la mano y presionamos para que se adhiera a la masa. Recuerden cubrir las orillas. Y una vez que está lista, formaremos un rollo. Vamos a comenzar a enrollar presionando las orillas y después solo vamos a ir rodando la masa hasta formar el rollo. Ya que está listo, vamos a medir y a marcar cada 5 centímetros con un cuchillo. Pero antes de cortar voy a engrasar el molde en el que voy a hornear y le voy a untar mantequilla. Yo usaré este refractario de vidrio. Para cortar las piezas podemos usar un cuchillo o también podemos usar un hilo dental como yo lo voy a hacer. Pasamos el hilo por debajo del rollo, cruzamos y jalamos. El hilo es perfecto para hacer un corte limpio y que el rol no se desbarate. Ahora doblamos la orilla del rollo hacia la parte de abajo y presionamos para sellar. Así evitaremos que se abra al momento de hornear. Vamos colocando cada rollo directamente en el molde, dejando espacio alrededor de ellos ya que todavía van a crecer. Y repetimos el proceso hasta terminar con todos los roles. También pueden utilizar molde de aluminio. Los tapamos con plástico o servilleta de cocina y dejamos reposar por 30 minutos. Esta es la última etapa de reposo. Recuerden que hay que precalentar el horno. Pasados los 30 minutos retiramos el plástico. Ya están listos para hornear a 180 grados centígrados por 25 minutos aproximadamente, aunque recuerden que cada horno es distinto. Y mientras el pan se hornea, vamos a preparar el glaseado de queso crema. Solo necesitamos 2 cucharadas de mantequilla suave sin sal, media barra de queso crema a temperatura ambiente, una taza de azúcar glass o azúcar impalpable, una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal o un poquito menos de 1/4 de cucharadita. Combinamos el queso crema con la mantequilla y acremamos. Recuerda que los dos deben estar a temperatura ambiente, así que están muy suavecitos. Después solo agregamos los ingredientes restantes, que es la vainilla, la sal y el azúcar glass. Integramos primero con la batidora apagada para no levantar tanto polvo y después prendemos. También pueden batir a mano si no tienen batidora. Integramos muy bien los ingredientes hasta conseguir una textura lisita y cremosa como esta. Y lo mejor es que tiene un sabor súper rico sin ser empalagoso.
Después de 25 minutos, vean, ya tengo aquí mis roles. Vean qué ricura, el color doradito que tienen y el olor es increíble, como si tuvieran una panadería en casa. Y finalmente pues solo agregamos el glaseado por la parte de encima. Si lo hacen inmediatamente cuando los roles salen del horno, se les va a derretir así bonito como estos que están aquí. O si se lo ponen cuando los roles están tibios, el glaseado no se va a derretir tanto y se van a ver de esta manera. Vamos a cortarlos y vean nada más qué suavecitos están. Solo hay que pasar el cuchillo y se corta súper facilito. Y el sabor es delicioso. De verdad que es la mejor receta de roles de canela que yo he probado. Están que se deshacen en la boca. ¿Quién se anima a prepararlos? Hasta pronto. Los veo en el próximo video.